segundo coloquio de este semestre. Tenemos el gusto de tener a Guido Cortés. Guido fue estudiante de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Luego sacó su doctorado en la Universidad de British Columbia. Ha dado clases en la Universidad de Manchester y también ahora es profesor en la Universidad de York en Canadá. Y nos va a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la desigualdad. En este caso específico es sobre la desigualdad salarial entre empresas y relacionada con la adopción de tecnología en Alemania. Un tema muy interesante también para ver si lo exploramos después en el futuro aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias, Guido, por venir al coloquio. Adelante. Okay, muchísimas gracias más bien por la invitación. Voy a compartir aquí la pantalla. Ok, espero que lo puedan ver. Bueno, sí, muchas gracias por invitarme a presentar. Voy a estar hablando sobre temas sí, de cambio tecnológico y de desigualdad salarial entre diferentes empresas. Yo ahorita estoy aquí en Costa Rica en parte de mi año sabático y mi idea era como tratar de hablar con gente aquí y ver si hay gente trabajando también en temas de mercado laboral y de desigualdad salarial y esas áreas. Obviamente con la pandemia ha sido más complicado, pero si hay gente trabajando en estos temas y que les interese colaborar en algo y tienen datos de Costa Rica, pues yo estaría súper interesado. Este proyecto que voy a presentar es todo con datos de Alemania. Y mis disculpas de una vez que va a ser muy en Spanglish, porque ya llevo más de 15 años fuera de Costa Rica y solo hablando de economía en inglés y solo escuchando y leyendo papers en inglés, entonces ya perdí todo mi vocabulario en español para estos temas, pero bueno, ahí ténganme paciencia, por ahí me ayudan cualquier cosa si me quedo pegado. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, interrúmpanme. Este proyecto, llevamos ya varios años trabajando en esto, pero hasta ahora tenemos como resultados completos que estamos presentando. Entonces, sí, cualquier comentario, pregunta, lo que sea, por favor, nada más interrúmpanme. El trabajo es conjunto con Adrian Lerche, que está en el Instituto de Investigación del Seguro Social Alemán, y por ahí es mucho como tenemos acceso a los datos. También con Uta Schoenberg, que está en University College en Londres, y con Jan Chop, que es profesora en la Universidad de Berna, en Suiza. La motivación del paper es que lo que hemos visto es que la desigualdad salarial ha aumentado muchísimo en las últimas décadas en muchos países, especialmente en países desarrollados. Hemos visto un gran aumento en la desigualdad, medida de muchas formas, con Gini, con diferencias entre percentiles, ha habido muchísimo aumento en desigualdad salarial y ha habido una gran literatura hablando sobre el impacto del cambio tecnológico. Ese es el área, digamos, en la que yo he estado trabajando desde el doctorado, cómo las nuevas tecnologías han cambiado la demanda de ciertos tipos de trabajo, según las habilidades o las tareas o la ocupación de los trabajadores. Hay muchísima evidencia que los trabajos de salario medio específicamente han estado desapareciendo y hay mucha evidencia de que esto es porque estos trabajos tenían como tareas que son fáciles de automatizar y por eso las nuevas tecnologías han hecho que estos tipos de trabajo desaparezcan, mientras que los trabajos de salario alto y los de salario bajo más bien han crecido. Entonces se ha creado como una polarización del mercado laboral con menos trabajos de salario medio y más de salario alto y bajo. Y eso ha afectado a la desigualdad. Ahora, lo que queremos contribuir nuevo en este paper es que hasta ahora esa literatura siempre ha pensado en mercados con competencia perfecta y con una empresa representativa que representa toda la economía. Sin embargo, lo que hemos visto es que la desigualdad ha aumentado muchísimo entre diferentes empresas para trabajadores con características parecidas. Entonces, toda esta literatura que ha sido muy importante sobre el impacto del cambio tecnológico ha tenido implicaciones sobre la desigualdad, pero es porque cambia la demanda
de diferentes trabajadores según sus habilidades o sus ocupaciones, y eso hace que haya mayores diferencias entre trabajadores en diferentes tipos, con diferentes niveles educativos o en diferentes tipos de ocupaciones. Pero hay como una contradicción con la otra literatura que ha estado saliendo, que muestra que más bien mucha de la desigualdad es para trabajadores con características parecidas, con el mismo nivel educativo o en el mismo tipo de empleo, pero en diferentes empresas. Entonces hay como un papel mucho más importante en los últimos años de dónde uno trabaja, no tanto quién es uno o qué educación tiene o qué está haciendo, sino dónde trabaja. Y no está muy claro por qué. Y estas dos literaturas han estado completamente separadas y lo que estamos tratando de hacer en este paper es como establecer un vínculo entre estos dos canales. Entonces, básicamente, en resumen, lo que hacemos en este paper es mostrar que el cambio tecnológico, como el que se ha estado hablando, el cambio tecnológico que sustituye a los trabajadores en ciertas tareas, puede explicar mucho del aumento de la desigualdad entre diferentes empresas. Específicamente en el caso de Alemania, vamos a tener una parte teórica que va a ser un modelo de donde no hay competencia perfecta, donde hay search and matching, hay fricciones, y donde hay empresas que son diferentes, de heterogeneidad. Entonces va a ser un modelo, en vez de tener un representative firm, va a haber heterogeneous firms. Y vamos a explorar el efecto de este tipo de cambio tecnológico dentro de este tipo de modelo. Esa va a ser como la contribución en la parte teórica, ver cómo este tipo de tecnologías van a impactar la desigualdad salarial en este tipo de modelo. Y luego vamos a mostrar evidencia con datos del Seguro Social alemán que respaldan, digamos, las predicciones del modelo. Ok, para darles como un vistazo de lo que vamos a encontrar, antes de entrar en detalles, nuestro modelo teórico es un modelo que se ha usado, digamos, en el área de comercio internacional. Es el modelo de Helpman, Itzcocky y Redding del 2010. Lo que tenemos son empresas heterogéneas. Tenemos trabajadores que son homogéneos ex ante, pero al hacer un match con una empresa van a tener un productivity draw, un match specific ability. La habilidad de esos trabajadores va a depender específicamente del match con la empresa. Va a haber fricciones de search and matching y las empresas van a poder hacer un screening, van a poder pagar para tratar de determinar las habilidades de los trabajadores. Gracias a todos esos ingredientes, que de nuevo esto es directo del modelo de Helpman, Itzcocky y Redding, estos ingredientes permiten generar un equilibrio en el que las empresas van a ser heterogéneas en su tamaño y en sus salarios. Entonces vamos a tener que las empresas que son más productivas van a ser más grandes, van a tener una diferente composición del empleo. Vamos a estar hablando de trabajadores en tareas abstractas que no son fáciles de automatizar y trabajadores en tareas rutinarias que son más fáciles de automatizar. Estas empresas más productivas van a tener un mayor porcentaje de sus trabajadores en estas tareas abstractas y van a pagar salarios más altos a ambos tipos de trabajadores. Lo nuevo que vamos a hacer es agregar este tipo de shock, de cambio tecnológico, y lo que mostramos es que esto genera predicciones muy interesantes. La primera es que va a aumentar la prima salarial para los trabajadores en estas tareas abstractas. Este es el único canal que se ha discutido hasta ahora en la literatura. Entonces, con un modelo competitivo y con empresas homogéneas, cuando hay cambio tecnológico, aumenta la demanda de los trabajadores en estas tareas abstractas porque no se pueden automatizar, mientras que cae la demanda de los trabajadores en las tareas rutinarias, y eso hace que haya más desigualdad entre estos dos grupos. Que de nuevo, como les mencionaba, en realidad esa no es la razón por la que empíricamente ha aumentado tanto la desigualdad, pero ese es el único canal que ha existido en los papers, digamos, tradicionales en esta literatura. Ahora, el nuestro agrega un montón de canales más que explican por qué ha aumentado la desigualdad entre diferentes empresas. Una es que cambia la composición de cuáles empresas se están operando. Entonces, las empresas poco productivas van a salir del mercado y eso va a aumentar la desigualdad entre las que se mantienen en el mercado. Va a haber un movimiento del empleo hacia las empresas más productivas, entonces va a aumentar la concentración del empleo y la producción en las empresas más productivas de la industria. Eso también va a aumentar la desigualdad. Va a haber más movimiento de estos trabajadores en tareas abstractas hacia las empresas más productivas. Entonces va a haber este proceso de sorting, de que los trabajadores de salario alto van a estar más concentrados en las empresas que pagan salarios más altos,
eso aumenta la desigualdad y va a aumentar la desigualdad salarial, inclusive para trabajadores en el mismo tipo de empleo, en la misma tarea o ocupación, pero en diferentes empresas. Entonces, todos estos canales van a hacer que aumente más la desigualdad entre empresas. Y vamos a mostrar que empíricamente esto es lo que vemos. Entonces, con estos datos del Seguro Social alemán, que tienen, digamos, cubren a todos los trabajadores del sector privado alemán, vamos a analizar estas relaciones entre la productividad de la empresa en la que trabajan y otras características. Entonces, lo que vemos es que si comparamos empresas en el mismo sector industrial, las empresas más productivas, como predice el modelo, son más grandes, tienen más trabajadores en tareas abstractas y pagan más, pero esas relaciones todas se vuelven más fuertes a lo largo del tiempo. Y esto es, digamos, lo que el modelo predice, que el cambio tecnológico va a hacer que estas relaciones se hagan más fuertes a lo largo del tiempo, y es lo que vemos en los datos. También vemos que las empresas más grandes se vuelven aún más productivas a lo largo del tiempo y sus salarios aumentan, los salarios que le pagan a los trabajadores aumentan más que en otras empresas. Entonces, de nuevo, consistente con lo que dice el modelo, aumenta como esta concentración del empleo y aumentan los salarios en las empresas más productivas dentro de la industria. Y también, de nuevo, consistente con lo que predice el modelo, vemos que hay más heterogeneidad en la mezcla de trabajadores que usan las empresas. Entonces, las más productivas van a concentrarse mucho más en estas tareas abstractas que no se pueden automatizar, y las menos productivas van a concentrarse mucho más en las tareas rutinarias. Entonces, esto es interesante porque uno podría pensar que con el cambio tecnológico, las empresas van como a converger a la mismo tipo de tecnología, se van a volver más homogéneas porque las que estaban usando muchos trabajadores en estas tareas que se pueden automatizar, las automatizarían y todas las empresas serían más parecidas. Pero vemos que no, más bien se hacen aún más heterogéneas. Que de nuevo, esto es lo que predice el modelo, y esto también hace que aumente la desigualdad salarial porque la composición del empleo se vuelve más distinta. Y tenemos que estos trabajadores en tareas abstractas están yendo más y más a las empresas de salario alto. Cuando vemos la importancia de cada uno de estos canales, lo que vemos es que los cambios en la composición de cuáles empresas están operando no es tan importante. La gran mayoría de los cambios ocurren dentro de empresas que siguen operando. Entonces, la entrada y salida de empresas del mercado importa, pero no es el mayor determinante. Este proceso de sorting, de que los trabajadores en estos trabajos bien pagados van hacia las empresas que pagan más para el mismo tipo de trabajador, eso explica como un 12% del aumento de la desigualdad entre estas empresas que continúan operando. Y los dos canales más importantes es que estas empresas que continúan operando crecen a diferentes ritmos y aumentan sus salarios a diferentes ritmos. Y esto es como el mayor canal que explica los cambios. Entonces, todos estos, digamos, todo lo que predice el modelo está ahí en los datos, pero los dos más importantes es esta concentración del empleo y estos cambios salariales asimétricos en diferentes tipos de empresas. Y lo último que les voy a enseñar, si me da tiempo, es variación entre diferentes industrias para como corroborar más esta importancia del cambio tecnológico. Y ahí lo que hacemos es ver industrias donde ha habido más inversión en nuevas tecnologías, ya sea en robótica o en información y telecomunicaciones, en ICT. Y lo que vemos es que las industrias donde hay más, digamos, adopción de tecnología o más inversión en tecnología, es en esas industrias donde vemos estos aumentos más importantes en la desigualdad salarial entre empresas, en salarios promedios o condicionando en las tareas de los trabajadores. Vemos más heterogeneidad en la composición del empleo ocupacional de diferentes empresas, y vemos más de este patrón de que los trabajadores los trabajadores en tareas bien pagadas van hacia las empresas que pagan más. Entonces, eso como que confirma, digamos, la importancia de las nuevas tecnologías. Ok, ese es el plan. Brevemente, digamos, ¿dónde entra esto en la literatura? Como les mencionaba, hay una gran literatura sobre el cambio tecnológico y cómo eso afecta diferentemente a los trabajadores según el tipo de tareas que hacen.
pero la innovación aquí es ir más allá de un modelo de competencia perfecta, ir más allá de un modelo con una empresa representativa, y eso nos da unas predicciones mucho más interesantes sobre los impactos del cambio tecnológico a nivel macro y también a nivel de individual. Esta otra literatura que ha hablado sobre la importancia de las empresas en realidad no ha explicado o no ha sido muy claro qué es lo que está haciendo que las empresas se vuelvan más heterogéneas. Se ha documentado en varios países, pero no ha habido como una explicación de qué es lo que está detrás. Y lo que nosotros proponemos es que el cambio tecnológico, como el que se ha hablado en la otra literatura, también puede explicar ese fenómeno. También hay una literatura reciente sobre cómo el empleo y la producción se ha concentrado más en menos empresas, digamos, cómo se ha aumentado la concentración en estas empresas que son como superstars, las dominantes en su industria. Y aquí de nuevo nuestro modelo y nuestros resultados dicen que parte puede ser por este cambio tecnológico que hace que aumente esta concentración y también aumenta la desigualdad. Y en cuanto a la parte teórica, estos modelos se han usado muchísimo en comercio internacional. Entonces, la innovación en la parte teórica no es el modelo en sí, porque estos modelos se han usado, pero nunca se han usado para estudiar cambio tecnológico. Se han usado prácticamente exclusivamente para estudiar el impacto de comercio internacional. Entonces, esa es la parte nueva por ese lado. Si hay alguna pregunta, me dicen. Si no, voy a empezar a un poco más en detalle con los datos que estamos usando. Ok. Los datos, como les mencionaba, son del Seguro Social alemán, del Instituto de Investigaciones que tienen ellos. Entonces es como el equivalente a los datos de la caja que hay gente aquí que ha usado en Costa Rica. Matías, Ajá. disculpa, tal vez una pregunta, no sé si la vas a resolver después, pero tal Ujú. vez me animo a preguntarla ahorita. Para que haya, digamos, el diferencial entre las empresas, entre empresas para una misma ocupación, debe haber algún tipo de falla de mercado en el mercado laboral, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Cuando hable del modelo teórico, ahí va a estar claro como qué elementos se necesitan. Pero sí, en un mercado con competencia perfecta sería imposible que hubiera diferencias salariales entre empresas para gente en una misma ocupación. Entonces vamos a necesitar que haya search frictions, o sea, que no haya no sea como que automáticamente alguien encuentra trabajo, sino que las empresas tienen que buscar y los trabajadores tienen que buscar y va a haber un proceso de matching. Y también es muy importante esta heterogeneidad en la habilidad de los trabajadores al momento de hacer el match. Entonces esto es lo que va a generar esas diferencias, que las empresas, digamos, más productivas van a querer contratar trabajadores con habilidad mayor, pero la habilidad es específica al match. Entonces van a tener que hacer como un screening de los trabajadores, como tratar de medirles la habilidad, y como les es más costoso encontrar estos trabajadores de alta habilidad para su empresa, les van a pagar más al final del día. Entonces de ahí es donde va a venir. Ahorita en el modelo teórico tal vez va a estar un poquito más claro. Pero sí. Perfecto, muchas gracias. Okay, ok, les cuento un poquito de los datos. Datos del Seguro Social alemán cubren a todos los trabajadores cubiertos por el Seguro Social, que son aproximadamente el 80% de la fuerza laboral alemana. Lo que no incluye son los trabajadores del sector público, porque están cubiertos en otro sistema. No incluye gente haciendo pasantías, cosas así, pero bueno, incluye a prácticamente todo el sector privado. Tenemos información muy detallada a nivel individual, con su salario diario. Tenemos códigos ocupacionales, que eso nos va a servir para agrupar a los trabajadores en estos diferentes tipos de empleo. Y tenemos identificadores para la empresa. No sé cuál sea la palabra correcta, es el establecimiento. Entonces, si una empresa tiene como varios locales, cada uno va a tener un código distinto. Entonces, formalmente no es la empresa completa, sino es como un local de la empresa lo que medimos como nuestro lugar de trabajo. Y ahí es donde todas las medidas van a ser. Cuando digo empresa, en realidad estoy hablando de estos distintos establecimientos. Y tenemos los códigos de industria. Entonces, prácticamente todo el análisis
va a ser dentro de una misma industria, comparando diferentes empresas. No nos vamos a meter en, digamos, el tema de desigualdad entre diferentes industrias, sino entre empresas en la misma industria, que ahorita les voy a enseñar un poquito más de eso. Estos datos tienen muchísima información sobre los individuos, pero no tenemos tanta información sobre la empresa. Entonces esto lo complementamos con una encuesta que hace el mismo Instituto del Seguro Social a diferentes empresas donde miden las ventas totales. Y esto lo vamos a usar para poder generar medidas de productividad. Entonces, estos records de seguridad social tenemos a todos los trabajadores, pero cuando medimos productividad va a ser solo una parte de las empresas a las que podemos medir productividad. Entonces, algunos de los resultados van a ser usando estas medidas de productividad, va a ser una muestra mucho más pequeña, como 16,000 por año. Y cuando usamos los records completos, entonces tenemos millones de empresas por año. Vamos a estar viendo nada más Alemania del occidental, porque Alemania del este entra después a la muestra y tiene características muy distintas, entonces solo Alemania occidental. El periodo es de 1990 a 2010. Este es un periodo en el que la desigualdad salarial aumentó muchísimo en Alemania, como les voy a mostrar en un segundo. Tenemos que parar en el 2010 lamentablemente porque hubo cambios importantes en cómo agrupan a las ocupaciones y eso nos afecta para nuestro análisis porque queremos ver las tareas que hacen los trabajadores, entonces queremos agruparlos según su código ocupacional y en el 2010 hay un cambio importante ahí y también cambia cómo clasifican si están tiempo completo, medio tiempo, que también nos genera problemas. Entonces estamos parando de la muestra en el 2010. Tenemos todos los trabajadores de edad de 16 a 65 años y tenemos información completa de todo su historial laboral, pero lo que estamos haciendo es viendo en cada año, el 30 de junio de cada año, tomando ahí el corte con toda la información que tenemos para ese día en cada año. Casi todo lo vamos a hacer a nivel de los establecimientos, de las empresas, entonces todo lo vamos a agregar a ese nivel. Tenemos como 1.3 millones de estas empresas por año. Solo usamos las que tienen por lo menos un trabajador a tiempo completo, porque los salarios, solo tenemos el salario diario, no tenemos las horas trabajadas, entonces solo podemos usar los salarios para la gente que trabaja a tiempo completo. Sabemos si trabajan tiempo completo o no, pero no sabemos cuántas horas. Entonces, cuando hacemos el promedio del salario en cada empresa, va a ser con base solo en estos trabajadores de tiempo completo, pero cuando contamos cuántos trabajadores hay, vamos a contar los de tiempo completo como 1 y los de medio tiempo como 0.5. Y para mucho de lo que voy a hacer, vamos a usar estos dos grupos ocupacionales, que es lo que ha usado esta literatura sobre el cambio tecnológico y qué tan fácil es automatizar ciertos tipos de empleo. Entonces tenemos los trabajadores en tareas que llaman abstractas. Estos son trabajadores que en ocupaciones profesionales de management o técnicas. Esta categoría son los trabajos que la literatura ha mostrado son difíciles de automatizar y ha aumentado muchísimo la demanda de empleo en este tipo de trabajos. Y luego tenemos los trabajos de tipo rutinario que son más fáciles de automatizar y esto van a ser trabajos administrativos como secretariales y así, que son relativamente más fáciles de automatizar y trabajos muchos de manufactura como de producción. Y aquí tenemos también los servicios personales, que esos no son tan fáciles de automatizar, pero para simplificar las cosas tenemos estos dos grupos. Entonces, de nuevo, los abstractos que no se automatizan tan fácil y son muy bien pagados, y los rutinarios que son menos pagados y más fáciles de automatizar. Para la última parte vamos a usar también datos sobre el uso de robots por industria, que eso es de la International Federation of Robotics, y sobre el uso de Information and Communication Technologies a nivel de industria, que eso es de EU-CLAMS. Esos datos al final van a volver. Ok, primero les voy a mostrar unos patrones empíricos que motivan nuestro análisis, luego el modelo teórico y luego los resultados con base en las predicciones del modelo teórico. Ok, primero que nada quiero mostrarles este cambio en la estructura del empleo. Como les decía, hay muchísima evidencia de que las nuevas tecnologías han sustituido a trabajadores en estos empleos, digamos, rutinarios
y han complementado a los trabajadores en empleos que son más de este tipo abstracto. Y lo que vemos es que el porcentaje de trabajadores en estos trabajos de tipo abstracto ha aumentado muchísimo en Alemania, de 20% a 26%, entonces aumentó como un 34% en estos 20 años. Parte de eso es porque cambió la composición de industrias, entonces aquí en la segunda línea mostramos el cambio cuando mantenemos la composición de industrias constante a los niveles de 1990, aún así aumenta bastante, como un 18%. Entonces, esto es como lo que ha motivado, y el hecho de que esto mismo patrón se ve en prácticamente todos los países desarrollados, es lo que ha generado toda esa literatura sobre el cambio tecnológico sustituyendo a los trabajadores en estos tipos de trabajos rutinarios y beneficiando a los trabajadores o generando más empleo o más demanda de empleo en estos trabajos de tipo abstracto o cognitivo. Sin embargo, a pesar de que esa literatura está tratando de entender la desigualdad, lo que les mostramos aquí es la varianza de los salarios a nivel individual y cuánto de eso es para trabajadores en el mismo tipo de empleo, que aquí solo tenemos las dos categorías, abstracto o rutinario, versus cuánto es entre trabajadores entre abstracto versus rutinario o dentro de una misma categoría. Y lo que ven es, bueno, primero que nada, la desigualdad en Alemania aumentó bastante desde mediados de los 90 hasta el 2010, un aumento del 42%. Y si vemos cuánto es para trabajadores dentro de una de estas mismas dos categorías de tareas, casi que el 100% es para trabajadores en el mismo tipo de tarea. Y si dividimos cuánto de eso es entre trabajadores en diferentes empresas versus cuánto es entre trabajadores dentro de la misma empresa, pues aquí estamos dividiendo la parte que es within task para trabajadores en el mismo tipo de empleo, ya sea rutinario o abstracto. Cuánto de las diferencias salariales son porque trabajan en diferentes empresas y cuánto es dentro de la misma empresa. Y la gran mayoría y el aumento, todo el aumento viene por mayor desigualdad entre trabajadores en diferentes empresas. Okay, entonces, de nuevo, los dos resultados importantes aquí es que la mayor parte de la desigualdad es para trabajadores en la misma ocupación, pero en diferentes empresas. Aquí solo estamos usando dos grupos, rutinario y abstracto, entonces tal vez esto no les sorprende mucho, pero si usamos ocupaciones detalladas, 317 categorías ocupacionales, entonces viendo mucho más detalle del tipo de trabajo que la gente hace, de nuevo, la mayoría de la desigualdad salarial es dentro de una misma ocupación, o sea, trabajadores en la misma ocupación versus entre ocupaciones, más de la mitad es dentro de, y más de la mitad del aumento a lo largo del tiempo es dentro de la misma ocupación, y esto todo viene de diferencias entre diferentes empresas. Entonces no es que aumentó la desigualdad para trabajadores dentro de una empresa, sino para trabajadores en la misma categoría ocupacional en diferentes empresas. Y esta desigualdad, lo último que les quiero enseñar de esto es que esta desigualdad entre trabajadores en diferentes empresas no es porque las empresas estén en diferentes sectores industriales. La mayoría es entre empresas dentro de la misma industria. Entonces, más de la mitad es entre trabajadores en la misma ocupación, diferente empresa, misma industria. Y más de la mitad del aumento también viene de ahí. Lo mismo si usamos estos códigos ocupacionales mucho más detallados. La mayoría es entre empresas dentro del mismo sector o la misma industria, y el aumento también viene por mayor desigualdad para trabajadores en la misma ocupación en diferentes empresas dentro de la misma industria. Entonces eso nos va a motivar, ese es como el área en el que vamos a estudiar, diferentes empresas en la misma industria para trabajadores en la misma tipo de ocupación. Ok, y aquí nada más les quiero mostrar si tomamos un corte transversal en cross-section, la relación entre diferentes características de las empresas. Entonces, lo que queremos ver es si las empresas más productivas, qué características tienen. Y todo esto es, de nuevo, dentro de una misma industria en un punto del tiempo. Entonces, tenemos efectos fijos a nivel de industria interactuada con año,
para que toda la variación sea dentro de una industria en un año. Y lo que vemos es que empresas más productivas tienen un mayor número de trabajadores en estas tareas abstractas, un mayor número de trabajadores en tareas rutinarias también, o sea que son más grandes en cuanto a empleo total, pero el coeficiente para los trabajadores en tarea abstracta es más alto. Entonces vemos aquí que si usamos como la variable dependiente el porcentaje de trabajadores en estas tareas abstractas, eso aumenta con la productividad de la empresa. Y lo mismo los salarios. Estas empresas más productivas pagan salarios más altos. Si condicionamos en estos dos tareas o dos grupos ocupacionales, vemos que aún condicionando pagan más. Entonces, en parte pagan más porque contratan más trabajadores de estos bien pagados, pero también para el mismo tipo de trabajador le pagan más. Y lo mismo si condicionamos en estos códigos ocupacionales detallados. Los más productivos pagan salarios más altos. Ok, entonces resumiendo, lo que tenemos es mucha heterogeneidad salarial entre empresas para trabajadores en la misma ocupación. Esto ha aumentado a lo largo del tiempo y explica mucho del aumento de la desigualdad salarial. Y las empresas que son más productivas son más grandes, tienen un porcentaje más alto de trabajadores en estas tareas abstractas y pagan salarios más altos. Lo que queremos ahora es relacionar todo esto al cambio tecnológico. Entonces lo que necesitamos es un modelo con empresas heterogéneas. De nuevo, la literatura se ha enfocado en empresas homogéneas y no puede explicar nada de estos patrones. Entonces lo que vamos a tener es heterogeneidad de empresas. Vamos a tener trabajadores en diferentes ocupaciones. En el modelo va a haber solo dos para mantenerlo simple, abstracto y rutinario. Las empresas tienen que ser diferentes en cuanto a su productividad y también en la tecnología que usan para producir, para que usen diferentes mezclas de los dos trabajadores y tienen que ser diferentes en cuanto a los salarios que pagan. Ok, entonces voy a entrar al modelo teórico. Voy a nada más darles una pincelada para mantener el tiempo más o menos razonable. No voy a entrar en todos los detalles del modelo, pero un poquito nada más como cuál es la estructura y cuál es la intuición. De nuevo, el modelo en sí existe en la literatura, es el modelo de Helpman, Hitchcock y Redding. Es un modelo muy parecido a los de Melitz, entonces para la gente que conoce el modelo de comercio internacional, Melitz es como de los más conocidos con heterogeneidad de empresas. Entonces, por la parte del mercado del product market, todo es prácticamente igual a Melitz. Lo único es que en Melitz hay un mercado laboral competitivo y entonces hay un salario único. Entonces aquí es donde tenemos que agregar algo más, como mencionaba antes, tenemos que agregar algo más para poder lograr tener estas diferencias en los salarios de diferentes empresas. El mercado laboral no puede ser perfectamente competitivo. Entonces el mercado laboral va a ser no competitivo, va a haber estas imperfecciones o fricciones de search and matching, va a haber, las empresas tienen que buscar trabajadores, los trabajadores tienen que buscar empresas, no siempre se van a encontrar. Va a haber bargaining, negociación salarial entre las dos partes y va a haber esta heterogeneidad en las habilidades de los trabajadores que va a ser específica al match. Entonces, de nuevo, los trabajadores son de uno de dos tipos, son o tipo trabajo rutinario o tipo trabajo abstracto. Todos los trabajadores de un tipo van a ser homogéneos ex ante, pero al hacer match con una empresa van a tener una cierta productividad no observada que va a ser específica para ese match. Y la empresa puede hacer un screening, puede pagar para tratar de medir la habilidad de esos trabajadores si está arriba o debajo de un cierto corte, de un cierto threshold. Y gracias a todos estos ingredientes logramos tener heterogeneidad salarial entre diferentes empresas. Nuestra innovación va a ser luego ver qué pasa si agregamos este tipo de shock de cambio tecnológico como el que se ha usado en esta literatura de polarización del mercado laboral. Okay. Entonces, de nuevo, nada más les voy a dar un resumen súper corto del modelo. Las empresas van a
tener un draw, van a tener una medida de productividad o tecnología, que es teta. Aquí podemos ver cómo producen. Entonces tienen los dos insumos, que son los trabajadores en estas ocupaciones abstractas y los trabajadores en estas ocupaciones rutinarias. Entonces HS y HR es cuántos trabajadores de cada tipo contratan. Y esta A, S y AR es la habilidad promedio de los trabajadores que contratan. Entonces la producción va a depender de cuántos trabajadores contraten y cuál sea la habilidad promedio de esos trabajadores de cada tipo. Entonces las dos van a ser importantes. Tenemos estos parámetros μS y μR, que son los que están relacionados con tecnología, pero esto es a nivel, digamos, de toda la industria. Esto es dentro de cada industria. Entonces, a nivel de toda la industria, a nivel macro, digamos, va a haber ciertos parámetros que determinan la productividad de los dos tipos de trabajadores. Y esto es lo que va a cambiar, digamos, ese va a ser como el shock que introducimos, va a ser que cambia la productividad de los trabajadores en trabajo abstracto. Lo que es específico de la empresa aquí es este parámetro teta, y ese parámetro va a determinar no solo la productividad total, sino que, como ven aquí, entra como un parámetro dentro de la parte que tiene que ver con los trabajadores en tareas abstractas. Entonces, este parámetro va a determinar qué tan productiva es la empresa y qué tanto quiere usar trabajadores en trabajo abstracto versus trabajo rutinario. Entonces, está como sirviendo dos propósitos. Está variando la productividad total de la empresa y está variando la mezcla de insumos que la empresa va a querer usar. Y eso es por lo que vimos antes en estos datos, como que motivaron qué tipo de modelo queremos usar. Eso mostraba que las empresas más productivas también usan una mayor cantidad de insumos de trabajadores, digamos, en estas tareas abstractas. Y eso es lo que va a generar ese patrón aquí. Entonces van a observar su parámetro teta y con base en eso deciden si producir o no. Si el valor de teta es muy bajo, entonces no les sirve producir, no van a entrar al mercado, porque para producir tienen que pagar un costo fijo. Una vez que, si deciden que sí quieren producir, entonces deciden cuántos trabajadores quieren buscar. De nuevo, es un search process, no es como que automáticamente los contratan, tienen que pagar un costo de búsqueda, un search cost. Entonces deciden cuántos quieren buscar de cada tipo y deciden este screening technology, deciden qué tanto quieren, qué habilidades están dispuestos a aceptar. Entonces pueden pagar un costo para medir la habilidad de los trabajadores si están arriba o debajo de cierto corte. No la pueden medir perfectamente, ese es el supuesto, nada más pueden medir si están arriba o debajo de cierto límite. Y una vez que hacen este screening, si el trabajador con el que hicieron match está arriba de ese límite, entonces lo contratan, le hacen una oferta y le pagan el salario, digamos, que sale del proceso de bargaining. Del lado de los trabajadores es muy sencillo, nada más deciden si buscar en el sector, en otro sector, el outside sector, que se asume que es competitivo y tienen un salario seguro, o si buscan dentro de este sector donde hay esta competencia monopolística. Si deciden buscar dentro del sector, tienen que ver si encuentran un match, y si encuentran un match, tienen que ver si están arriba de este corte de habilidad específica al match que determina la empresa. Si les hacen una oferta, siempre la van a aceptar porque el resultado del bargaining es que va a ser un salario que es suficientemente bajo que la empresa lo quiere pagar y suficientemente alto que el trabajador está dispuesto a aceptarlo. Y si no hacen el match o están debajo de ese corte, entonces se mantienen desempleados. Entonces, básicamente, esos son todos los ingredientes del modelo que lo que generan es que las empresas más productivas tengan las características que vimos antes en los datos. Las empresas más productivas van a ser más grandes, van a contratar más trabajadores de ambos tipos, pero especialmente trabajadores en estas tareas abstractas. Entonces, vamos a tener esto que en las empresas más productivas, el porcentaje de trabajadores en estos trabajos de tareas abstractas va a ser más alto. Y van a pagar salarios más altos en promedio. Las más productivas en parte pagan salarios más altos porque contratan más trabajadores en estas tareas abstractas que son mejor pagadas. Y también si condicionamos en
tipo de tarea, también pagan salarios más altos, tanto los trabajadores en trabajo rutinario como los trabajadores en trabajo abstracto. Le pagan más a ambos. Y como en todos estos modelos, como en Melitz o cualquiera de estos modelos, si tienen un valor de teta muy bajo, deciden no producir. Solo las que están arriba de cierto corte endógeno van a producir. Y la intuición de por qué hay desigualdad salarial aquí, porque en realidad es complicado de generar. Si tuviéramos solo las fricciones de search and matching, no es suficiente para generar esas diferencias. Las diferencias salariales aquí salen por esa habilidad específica del match y ese screening que las empresas hacen. Porque lo que pasa en equilibrio es que la negociación salarial va a hacer que el salario sea igual que lo que le cuesta a la empresa reemplazar a ese trabajador. O sea, si van y buscan otra vez en el mercado otro trabajador, ¿cuánto les va a costar reemplazar al trabajador con el que están negociando? Entonces el salario va a ser igual a eso. Si no hubiera nada de estas habilidades específicas y nada más fuera cuestión de ir y buscar de nuevo y pagar el costo de búsqueda, de nuevo el salario sería homogéneo para todas las empresas. Las más productivas serían más grandes, pero no pagarían más. Pero aquí, como las empresas más productivas van a querer trabajadores de habilidad más alta por esa complementariedad en la producción entre la habilidad de los trabajadores y la productividad de la empresa, las empresas más productivas les sale más caro ir al mercado otra vez a buscar otro trabajador y por eso es que les van a pagar más. Eso es lo que genera las diferencias salariales. Ahora, lo que introducimos es este shock de cambio tecnológico, que es un shock que afecta a todas las empresas. Es un cambio en este parámetro mu, que es común para todas las empresas. Y va a haber un aumento de mu s, que básicamente lo que hace es aumentar la demanda de trabajadores en estas tareas abstractas y reducir en términos relativos la demanda de trabajadores en estos trabajos rutinarios. Entonces, de nuevo, es un shock que es común para todas las empresas, pero va a generar este cambio de demanda, que es como se ha modelado mucho en esta literatura, que hay algo que sustituye a los trabajadores en trabajo rutinario y es complementario a los trabajadores en estos trabajos abstractos, y esto es el shock que estamos tratando de modelar aquí. Entonces, hay 5 predicciones del modelo. De nuevo, no les estoy dando todos los detalles, pero por lo menos darles una idea de lo que genera el modelo. Lo que vemos primero es lo que convencionalmente se ve en estos modelos, que es que el salario de los trabajadores en tareas abstractas va a aumentar en relación al salario de los trabajadores en tareas rutinarias. Entonces esto genera un aumento de la desigualdad entre trabajadores en los dos grupos, no dentro de los grupos, que de nuevo ya mostramos no es empíricamente tan importante, pero este es digamos, el canal tradicional o el mecanismo tradicional que sale de este tipo de modelos aún sin todos los ingredientes extras que le agregamos. Okay, entonces eso va a aumentar la desigualdad entre empresas porque las empresas tienen diferente mezcla de trabajadores, las más productivas tienen más trabajadores en estas tareas abstractas, si aumenta el salario relativo, va a aumentar el salario promedio en esas empresas comparado con las menos productivas. Lo segundo es que cambia la composición de cuáles empresas están operando. Entonces, este corte del threshold para producir, que es θ d, esto va a aumentar. Entonces, como hay una distribución Pareto de este parámetro, cuando aumenta este corte, va a aumentar la varianza de la productividad. Perdón por el escándalo del tren, que cada rato pasa. Entonces aumenta este corte de cuáles empresas están operando y lo que eso hace es que las empresas no productivas, las que tenían valores relativamente bajos de θ, ya no pueden operar, ya no pueden sobrevivir, entonces van a salir del mercado y esas empresas es como una masa grande de empresas homogéneas que salen y eso mueve esa masa de la distribución hacia las colas, entonces eso aumenta la varianza de la productividad entre las empresas que continúan y eso aumenta la desigualdad salarial. Luego tenemos el movimiento de empleo. Entonces, este shock va a beneficiar especialmente a las empresas más productivas. Entonces, ya de por sí eran más grandes, pero se van a volver aún más grandes. Entonces, tenemos un movimiento del empleo de las empresas menos productivas. Algunas salen por completo, otras sobreviven, pero igual va a haber un movimiento del empleo de las menos productivas hacia las más productivas. Y eso va a aumentar la desigualdad salarial por este movimiento de la masa de la distribución, de nuevo, de las menos productivas a las más productivas.
tenemos que este movimiento de empleo va a ser especialmente fuerte para los trabajadores en tareas abstractas. Entonces, de nuevo, las más productivas que ya de por sí usaban más trabajadores en estas tareas abstractas van a aumentar aún más el porcentaje de trabajadores en tareas abstractas que contratan, mientras que las menos productivas van a terminar estando más enfocadas en las tareas rutinarias. Entonces tenemos esto en aumento del sorting, los trabajadores van a estar más segregados, van a trabajar más con trabajadores de su mismo tipo y los de salario alto van a estar más en las empresas de salario alto. Entonces de nuevo esto aumenta la desigualdad. Y por último también aumenta la desigualdad salarial aún condicionando en el mismo tipo de trabajador. Entonces para decir, por ejemplo, para un trabajador en trabajo abstracto, en una ocupación abstracta, va a aumentar la desigualdad salarial entre las empresas más y menos productivas y lo mismo para los rutinarios. Entonces, todos estos 5 canales van a hacer que aumente la desigualdad salarial entre empresas. Y de nuevo, en los modelos tradicionales solo está el primero y gracias a esta heterogeneidad de empresas que estamos considerando, hay 4 partes más que afectan la desigualdad salarial. Y como ya vimos, el primero empíricamente no es tan importante, entonces estos otros 4 van a resultar, van a ser bastante importantes, especialmente el tercero y el quinto, como les voy a mostrar ahora. Ok. Lo que hacemos ahora entonces es como verificar estas predicciones del modelo. Lo primero que queremos verificar es, como les mostré, las empresas más productivas son más grandes y tienen un mayor porcentaje de trabajadores en trabajo abstracto, pero el modelo predice que si hay cambio tecnológico, como lo estamos modelando, esas relaciones se van a volver aún más fuertes a lo largo del tiempo. Y eso es lo que hacemos aquí, estimar esas mismas relaciones que les enseñé antes entre productividad y diferentes características de las empresas, pero estimarlas año por año. Y de nuevo, la variación siempre es dentro de una industria. Entonces, nada de eso está afectado por composición de industrias. Es dentro de una misma industria, comparando las empresas más productivas y las menos productivas, cómo varían en cuanto a su tamaño, su empleo total, porcentaje de trabajadores en estas tareas abstractas. Vemos que ambas correlaciones se vuelven más fuertes a lo largo del tiempo y lo mismo con salarios. Entonces la relación entre productividad y salario se vuelve aún más fuerte a lo largo del tiempo, que es, digamos, lo que predice el modelo que debería pasar. La relación con el salario promedio aquí, y aquí es como la prima que pagan cuando ya tomamos en cuenta que hay diferencias en la composición del tipo de ocupación. Entonces, para trabajadores en la misma ocupación, la diferencia salarial se vuelve más fuerte la relación con la productividad de la empresa. ¿Okay? Lo mismo si vemos cambios dentro de una empresa. Entonces, estos midiendo cambios en periodos de 5 años, cómo cambia la productividad, los salarios, según el tamaño de la empresa en el año T, cómo cambian estas características entre T y T más 5. De nuevo, con efectos fijos a nivel de industria y de año, para que toda la variación sea comparando empresas dentro de una industria y año, que son de diferentes tamaños, cómo evolucionan durante los siguientes 5 años. Y lo que vemos es que las empresas que son más grandes en periodo T, que ya vimos que está relacionado con ser más productivas, se vuelven aún más productivas si las vemos 5 años después, comparada con las que empezaron siendo más pequeñas. Aumentan más el porcentaje de trabajadores en estas tareas abstractas y aumentan más sus salarios, ya sea en promedio o condicionando según las tareas o el código ocupacional de los trabajadores. Entonces vemos de nuevo este aumento en esta heterogeneidad, que las que ya de por sí eran las más grandes se vuelven aún más productivas y pagan salarios aún más altos que otras empresas dentro de su misma industria. Y esto es en cuanto a estar más segregados y los trabajadores en las tareas de salario alto yendo a las empresas que pagan salarios altos. Esta es la varianza en el porcentaje de trabajadores en estas tareas abstractas. Y lo que vemos es que ha aumentado muchísimo esa desigualdad en esta composición del empleo entre empresas en la misma industria. Que de nuevo, esto a nosotros nos sorprendió un poco porque pensábamos que con más cambio tecnológico las empresas iban a volver más homogéneas, digamos, las que quedan o las que siguen operando iban a estar operando, digamos, con una tecnología de producción más parecida. Pero lo que vemos es que se vuelven cada vez más
heterogéneas en cuanto a la mezcla de trabajadores abstractos y rutinarios que usan. Y esta es la covarianza entre el porcentaje de trabajadores en esas tareas abstractas y la prima salarial que pagan cuando ya condicionamos en la mezcla de empleo. Y lo que muestra es que cada vez hay una covarianza más fuerte. Entonces hay una correlación más fuerte entre cuántos trabajadores tienen en estas tareas abstractas, que son los trabajos de salario alto comparado con los rutinarios, y cuánto le pagan a estos trabajadores. Entonces, de nuevo, esto muestra que los trabajadores que están en el tipo de empleo de salario alto están más y más concentrándose o se encuentran más y más en las empresas que pagan salarios altos. Ok, lo siguiente que les voy a enseñar, tengo un par de resultados más. Estaba calculando como una hora, entonces creo que quedan como unos 10 minutos. Es ver qué tan importantes son estos diferentes canales o mecanismos que identificamos en el modelo teórico. Entonces, lo primero que queremos ver es qué tanto importa los cambios en las empresas que continúan operando y qué tanto importa el cambio en la composición de empresas, porque algunas entran al mercado y otras salen. El modelo predice que van a salir empresas poco productivas y esto contribuye a que aumente la varianza salarial porque las que quedan son más heterogéneas, digamos, en su distribución. Y lo que vemos, que les mencionaba al principio, es que este cambio en la composición por empresas que entran y salen contribuye, pero es una parte relativamente pequeña del cambio total en la desigualdad salarial dentro de industrias. La mayoría de los cambios ocurren dentro de empresas que siguen operando a lo largo del tiempo. Ahora, para esas empresas que siguen operando, podemos ver qué tanto son cambios para trabajadores en la misma tipo de ocupación y qué tanto es porque están más segregados. Entonces, esta parte es la varianza que viene por cambios en la composición del empleo, el porcentaje de trabajadores en tareas abstractas y rutinarias, que les mostré que esa heterogeneidad está aumentando a lo largo del tiempo y eso va a generar un aumento en la varianza salarial entre las empresas que continúan operando. Y esta es la covarianza, que es que tanto van esos trabajadores en tareas abstractas a las empresas de salario alto. Y lo que vemos es, sí, las empresas se han vuelto más heterogéneas en su mezcla de trabajadores, pero eso no contribuye tanto al aumento de la desigualdad salarial. Aquí está la covarianza, que es que tanto esos trabajadores en tareas abstractas están yendo a las empresas que pagan salarios altos, aún condicionando en el tipo de trabajo. Eso es lo que explica como el 10-12% del aumento total de la desigualdad y el resto es dentro de viendo trabajadores en la misma tipo de trabajo. Esa es la gran mayoría. Y este último componente lo podemos dividir entre qué tanto es porque cambia el tamaño de las empresas, o sea, manteniendo sus salarios en los niveles de T-5, qué tanto cambia la desigualdad si nada más las dejamos cambiar en tamaño, o sea, el número de trabajadores de cada empresa, que es este movimiento de empleo de las menos productivas a las más productivas. Queremos ver qué tanto explica eso y el residuo que vendría más bien del cambio de salarios, no del cambio del tamaño. Y ambos son muy importantes. Que esto también es interesante porque el simple hecho de que haya un movimiento de empleo de unas empresas a otras, eso aumenta la desigualdad y es algo que pues no se ha considerado del todo. Obviamente con empresas homogéneas no se consideraría y entonces cuando vemos esta heterogeneidad vemos que simplemente el hecho de que se ha movido empleo de empresas menos productivas a más productivas, eso explica como la mitad del aumento de este componente de la desigualdad y el resto es por cambios salariales dentro de las empresas. Ok, y lo último que les voy a enseñar es este análisis a nivel de industria. Entonces todo hasta ahora fue a nivel, digamos, de la empresa con los microdatos. Ahora vamos a agregar a nivel de industria y lo que queremos ver es, sabemos que diferentes industrias han adoptado tecnología a diferentes ritmos, digamos. A nivel de la empresa no tenemos medidas de si adoptaron tecnología o no. Entonces todo eso ha sido como que pensando que hay cambio tecnológico ahí detrás, empujando todo esto. Pero ahora a nivel de industria podemos tener medidas más directas de adopción tecnológica.
y lo que queremos ver es si estas industrias donde han adoptado más tecnologías, si han tenido aumentos más grandes en la desigualdad salarial, en la segregación del empleo, o sea, la varianza de esta mezcla de empleos, si se han vuelto más heterogéneas en la mezcla de trabajadores que usan, y si hay más movimiento de los trabajadores en tareas abstractas hacia las empresas que pagan salarios altos. Vamos a usar tres medidas de tecnología. Una es simplemente el cambio a nivel de industria en el porcentaje de trabajadores en estas tareas abstractas. De nuevo, la idea es que las nuevas tecnologías son complementarias a estos tipos de empleo y sustituyen a los trabajadores rutinarios. Entonces, las empresas donde aumenta más el porcentaje de trabajadores a nivel de industria, aumenta más el porcentaje de trabajadores en estas tareas, pensamos que tuvieron más adopción tecnológica. Las otras dos medidas son más directas. Una es cuántos robots se están usando en la empresa o el valor de gastos en robótica con estos datos de la Federación Internacional de Robótica. Y el otro es cuánto se está usando en estos tecnologías de la información y comunicación, como computadoras, software, etcétera. También es una medida más directa de inversión en tecnología. Y para mostrarles nada más en unos gráficos sencillos, lo que hacemos es para cada una de las medidas dividir las industrias entre las que tienen más adopción tecnológica, más de la media, y las que tienen menos, y ver cómo cambian estas tres medidas que nos interesan. Ok, primero dividiendo entre las que tienen mayores aumentos en su porcentaje de trabajadores en tareas abstractas y las que tienen menos. De nuevo, las que están arriba de la media, que pensamos que tuvieron más adopción tecnológica, ahí aumenta más la desigualdad salarial entre empresas. De nuevo, es esta idea que ahí hubo más cambio tecnológico y aumentó más la desigualdad salarial y aumenta más la heterogeneidad en la mezcla de trabajadores que usan diferentes empresas. Entonces, de nuevo, estas son industrias donde aumentó más el porcentaje de trabajadores en tareas abstractas, pero también se distribuyeron entre empresas de una forma más heterogénea. Entonces hay más diferencias entre empresas en la mezcla de trabajadores que usan y también aumenta esta covarianza. Entonces estos trabajadores en estas tareas abstractas están moviéndose más hacia las empresas que pagan salarios altos. Y es muy parecido con las otras dos medidas. Entonces si dividimos empresas según el uso o cuánto invierten en robots, tenemos que las que invierten más tienen mayor aumento en la desigualdad salarial entre empresas. La diferencia no es tan pronunciada, pero sí aumentan más. Tienen más heterogeneidad en la mezcla de trabajadores que usan diferentes empresas y también aumenta la covarianza, el movimiento de esos trabajadores hacia las empresas de salario alto. Y lo mismo si usamos estos datos de tecnologías de la información, las que tienen más adopción tecnológica tienen mayores aumentos en la varianza salarial entre empresas y en la varianza de estos mezcla de trabajadores. Y aquí, de nuevo, no tan pronunciado, pero sí aumenta un poquito más la covarianza también. Una pregunta, Guido. Ajá, claro. ¿Hay errores de estándar para testear las diferencias? Mm, En esto no lo tenemos aquí en el gráfico, pero tenemos también las regresiones. Entonces ahí sí le podemos poner errores estándar, que sí, deberíamos de fijo. Podríamos reportarlos, sí, si hacemos la regresión normal. Podríamos ver la diferencia, sí. Gracias. Buen punto. Ok, entonces nada más para concluir, ha habido mucha evidencia de que los salarios a nivel de empresas se han vuelto más heterogéneos y hasta ahora no ha habido como teorías claras de por qué eso está sucediendo. Y lo que hacemos en este paper es proponer que el cambio tecnológico puede explicar este aumento en la desigualdad salarial a nivel de diferentes empresas. Si consideramos un shock de cambio tecnológico en un modelo que no tenga competencia perfecta y que no tenga empresas homogéneas, sino que haya alguna imperfección en el mercado y heterogeneidad entre empresas, vemos que el cambio tecnológico puede explicar por qué la desigualdad salarial entre empresas aumenta. Básicamente,
Está el mecanismo tradicional, que es el aumento de la diferencia entre trabajadores en diferentes ocupaciones, pero encima de eso tenemos varios mecanismos nuevos, que es un cambio en la composición de las empresas, un movimiento del empleo de empresas menos productivas a más productivas, un cambio en la segregación de trabajadores según las tareas que hacen, y cambios salariales dentro de las empresas, con las empresas más productivas aumentando sus salarios más. Que también, digamos, algo interesante ahí es que estas empresas más productivas se han vuelto más grandes y hay mucha preocupación de que se están volviendo muy dominantes y que van a explotar su poder de mercado para pagar menos salarios, pero más bien vemos que esas empresas más productivas se están volviendo más grandes y están pagando salarios más altos. Entonces, como que no se ve ese mecanismo preocupante que alguna gente ha hablado. Esas predicciones del modelo, digamos, hemos mostrado evidencia empírica de Alemania que van en la misma dirección. Y digamos, lo importante de esto es como, bueno, entender la relación entre cambio tecnológico y esta heterogeneidad empresarial. Y eso nos da, digamos, muchas implicaciones importantes como del impacto del cambio tecnológico a nivel individual, que no depende solo de la persona, qué tipo de trabajo hace o cuánta educación tiene, sino que importa muchísimo en qué tipo de empresa está. Por ejemplo, los trabajadores en estos empleos rutinarios que han sufrido en general, los que están en una empresa productiva no les ha ido tan mal. Y eso es algo que, digamos, no se ha considerado hasta ahora en la literatura. Y lo otro importante es que si tenemos estas imperfecciones en el mercado, eso complica mucho como qué tipo de política se puede implementar para tratar de reducir la desigualdad. En los modelos tradicionales es como hay una como competencia entre la educación y la demanda de trabajos más calificados. Entonces, si hay más tecnologías que requieren trabajadores con mayor educación o en ciertas tareas, eso aumenta la desigualdad entre grupos, pero si aumenta la educación y aumenta la oferta de trabajadores más calificados, eso va a reducir la desigualdad. En este contexto puede que más educación reduzca la desigualdad entre grupos, pero eso no va a reducir la desigualdad entre empresas, que es donde está la mayor parte de la desigualdad. Entonces sugiere que hay que pensar en nuevos tipos de políticas públicas si queremos como tratar de combatir el aumento de la desigualdad. Algo como aumentar educación no está tan claro, ya una vez que empezamos a pensar en estos ángulos, no está tan claro que sea la solución. Eso es todo, entonces si tienen cualquier pregunta, mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias, Guido. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Alonso. Sí, hola Juan y hola Guido, perdón que Hola. me uní tarde, yo anunciándole y fui el que se unió tarde, pero un gusto vernos por aquí. Igual. En general yo creo que no es tanto una pregunta, sino una inquietud que me ha surgido en las últimas semanas, porque también en los documentos en los que ha estado trabajando la OECD en los últimos años, se documentan y se refleja muy bien toda esa dispersión que hay entre el desempeño de las empresas, que ha estado presente por bastante tiempo y han tratado de trabajar en explicar por qué y en buscar mecanismos para que, digamos, para minorarlo. Una hipótesis que tengo yo es que todas estas empresas que están muy tiradas hacia eh, tecnologías modernas y que en términos de intangibles, ¿verdad? Son las que se despegan, las que se hacen más grandes, las que jalan la productividad, pero hay otras que se quedan totalmente rezagadas. Una hipótesis que tengo yo de esto, con un tema que a mí en general me interesa mucho, es los derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? Que en las últimas tal vez 2 o 3 décadas han ganado muchísima importancia y muchas de estas empresas que son las más productivas son las que abarcan más de las patentes de propiedad intelectual y por lo menos a nivel mundial son las que se han hecho más grandes en términos corporativos.
no sé si algo así podría calzar dentro de alguna de las explicaciones de lo que ocurre dentro del modelo, y no sé incluso si los datos aquí, uno estaría percibiendo eso, dependiendo de cuáles son las empresas que están incluidas, pero sí es como algo que tengo detrás ahí, en back of my mind, ¿verdad? Ajá. A nivel mundial, ¿verdad? Entonces no sé cuál es la reacción. En general, el resumen de ese tema es que la propiedad intelectual en software, sobre todo, primero ocurrieron los desarrollos tecnológicos en esta área en los 80, ¿verdad? Y luego se ocurrió la protección intelectual, y ahora es muy, digamos, muy fuerte ahí. Casi que empresas que lo que se dedican no es a producir nada, sino a abarcar patentes, y esto genera un problema muy grande para el desarrollo de nuevas ideas, ¿verdad? Los departamentos legales de las empresas se hacen más grandes que incluso otros departamentos de investigación y desarrollo. Entonces, bueno, por ahí va la inquietud. Claro, claro. Yo creo que, digamos, la forma en que nosotros lo modelamos es como un shock que es común para todas las empresas. Entonces no hay ni siquiera como que ciertas empresas, no hay como adopción endógena de tecnología o inversión en investigación y desarrollo, y aún así genera este aumento de la desigualdad. Yo pensaría que si, digamos, dejáramos que fuera endógeno la inversión en nuevas tecnologías y con patentes y todo eso, seguro lo haría aún más extremo, porque entonces las más productivas son las que pueden pagar un departamento de investigación y desarrollo, y eso les aumenta la productividad aún más, y entonces aumentarían aún más las diferencias. Entonces, sí, sería interesante como de un mecanismo adicional, pero ya, inclusive sin eso, digamos, ya está generando la mayor desigualdad. Y sí nos interesaría mucho como tener mejores datos de las inversiones que hacen diferentes empresas, digamos, en tecnología. Eso sí sería como, si hubiera datos en ese respecto, sería excelente. Hay algunos trabajos en Alemania donde han hecho más, como encuestas más detalladas sobre las inversiones de las empresas. Entonces sí hay gente como trabajando un poco en eso, pero sí, ahorita nosotros, la idea que teníamos era nada más como un shock común, y lo que nos parece interesante es que aún un shock común puede, digamos, generar esa heterogeneidad. Sí, sí, queda como un lower bound. No, genial, muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Alguien más? Pregunta, comentario. Tal vez mientras alguien más se anima, yo tengo una pregunta. ¿Qué rol podría jugar el poder de mercado? Que es que, ¿verdad? No sé si puede aumentar o reducir, depende de qué lado, ¿verdad? Porque tal vez entre más calificación, más bien hay menos poder. Sí, eso es súper importante, y digamos, ha sido un gran tema, porque aquí en nuestro modelo aumenta, digamos, las empresas más grandes se vuelven aún más dominantes dentro de su industria, pero no están explotando poder de mercado porque en realidad están pagándole más a sus trabajadores. Entonces es como un aumento de la concentración del empleo y de la producción, pero es como bueno porque es como que es por nuevas tecnologías y como más competencia, no menos, que se ha dicho de que se está viendo ese aumento del poder de mercado, y que eso puede ser malo para los salarios de los trabajadores en esas empresas, que si hay ciertas empresas que se vuelven demasiado dominantes, más bien eso va a bajar los salarios. En realidad eso, digamos, hasta cierto punto, si eso fuera lo principal, más bien deberíamos ver como que baja la desigualdad salarial, porque estas empresas que son las más productivas y que pagan más, si pueden explotar ese poder de mercado para reducir los salarios de sus trabajadores, más bien veríamos como salarios bajando en las más productivas. Y lo que vemos es que más bien está subiendo. Ahora, esto puede ser específico de Alemania, porque hay un poco de debate de que hay gente que dice que, digamos, en Europa sí ha aumentado más la competencia y más bien las empresas tienen menos poder de mercado, mientras que en otros lugares como Estados Unidos el mercado se ha vuelto menos competitivo. Y sí hay empresas dominantes, pero que se volvieron dominantes porque están explotando su posición en el mercado y no dejando que entren competidores, etcétera.
Entonces, por ese lado, digamos, en Estados Unidos tal vez hay algo parecido en cuanto al movimiento del empleo y tal vez no necesariamente empleo moviéndose a las empresas más productivas, sino simplemente las más grandes, porque dominan el mercado. Y eso podría ser malo para los salarios de los trabajadores. Pero por lo menos en Alemania parece que el movimiento sí es hacia las más productivas. Entonces, no parece ser como que estén bloqueando la entrada de nuevos competidores porque se están haciendo más grandes, pero también están pagando más. Entonces, sí, hay esa... Sí. Pero sí, es un tema importante. Gracias. Luis. Sí, hola, buenos días, Hola. Matías. Primero que todo, muchas gracias por la exposición. Muy interesante el paper en general, el tema. Pues yo soy uno de los apasionados de las nuevas tecnologías y de los efectos que está teniendo en la economía. Y pues es muy refrescante ver estos análisis tan detallados como el que hoy nos presentas. Yo tengo un par de preguntas en realidad. Una creo que la acabas de responder, bueno, son tres en realidad, me preguntaba qué pasaba en otros mercados líderes, ¿verdad? En temas tecnológicos como los Estados Unidos. Entonces, más o menos ya nos contás un poco de qué está pasando. Entonces, esa digamos que ya está cubierta. Lo otro es más a nivel metodológico, tal vez yo no lo capté, y es cómo se define cuando ustedes hacen el shock en el cambio tecnológico. ¿Cuál es el mecanismo, digamos, tal vez que escucharlo, si no lo capté durante la exposición? Y lo otro que me surge la pregunta es si en el análisis que ustedes hacen a nivel de industrias identifican algunos clústeres, digamos, puede ser de industrias líderes, o bueno, al analizar toda Alemania también, por lo menos de lo que conozco de la estructura productiva de Alemania, entiendo que también estos clústeres tienen como por supuesto el componente de la industria en particular, ¿verdad? La especialización productiva, pero también geográfico. Entonces, si también hay un elemento geográfico de análisis, ya sea de ustedes o que los resultados, aunque al menos los descriptivos les haya mostrado. Eso sería. Ok, gracias. Sí, el shock, a ver, en el modelo teórico, lo que tenemos es que es como se ha modelado, digamos, este tipo de shocks en la literatura, digamos, de cambio tecnológico, como sesgado hacia cierto grupo, skill bias technical change o task bias technical change. La idea, o sea, es una forma muy fácil de modelarla, que simplemente que hay un shock que aumenta la productividad de cierto tipo de trabajadores relativa a la productividad de los otros. Entonces, la forma en que se modela es un poco como arbitrario, es nada más como que hay algo que hace que los trabajadores en estas tareas abstractas se vuelvan más productivos en todas las empresas. Lo que hay detrás, digamos, el pensamiento que hay detrás es como pensar, y digamos, se podría modelar así también, es como pensar que hay los dos tipos de trabajadores y luego capital físico. Y el capital físico es donde entran las nuevas tecnologías y ese capital físico sustituye a los trabajadores en trabajo rutinario y es complementario con los trabajadores en trabajo abstracto. Y entonces al final lo que se puede hacer es como hacer que aumente la tecnología por medio de ese capital físico y eso aumenta la demanda de los trabajadores en estos trabajos de tipo abstracto y reduce la demanda en términos relativos de los trabajadores en trabajo rutinario. Entonces, la forma en que lo estamos modelando es como un poco de más como reduced form, como sin hacer toda esta parte que está detrás, es nada más como simplemente un shock que va a aumentar la demanda de trabajo abstracto en todas las empresas. Entonces así es básicamente como lo estamos hablando. Entonces la idea es como que eso está pasando detrás en toda la economía, pero a diferentes ritmos en diferentes industrias. Y eso es como cuando vamos a nivel de industria, entonces esa es como la variación que usamos en cuanto a estas adopciones de tecnología. Que eso es como la otra pregunta, era un poco como estos clusters. Con los robots especialmente, ahí sí lo vemos muchísimo. Los robots, el uso de robots está limitado a un número muy pequeño de industrias. Es como la industria automovilística, hay como algunas industrias que son de verdad las líderes ahí en uso de estas tecnologías.
Entonces ahí se ven las diferencias muy claras. Digamos, en lo que estaba mostrando, estamos mostrando como arriba de la media y abajo de la media, pero en realidad hay un gran porcentaje de industrias que con esta medida de robots tienen cero. Prácticamente no usan nada, especialmente en sector servicios, inclusive dentro de manufactura hay muchísimas que no. Entonces, este tipo específico de tecnología, robots, sí está como muy concentrada en ciertas industrias. Eso, ahí sí definitivamente hay como un clúster industrial que son los líderes pioneros y ahí vemos lo mismo, digamos, estas poquitas industrias que son las que están adoptando muchísimos robots, ahí es donde está aumentando más la desigualdad salarial entre empresas y también está aumentando muchísimo, digamos, estas diferencias en la mezcla de trabajadores, que eso, igual como decía antes, a mí me parece muy interesante porque yo hubiera pensado, estas industrias líderes, va a haber unas empresas líderes y todas van a como a converger a un tipo de producción más similar y lo que vemos es que más bien no, se vuelven aún más diferentes dentro de ese mismo sector y tal vez porque no todas están usando los robots, pero vemos que hay más heterogeneidad en la empresa en la mezcla de trabajadores que usan y especialmente en los salarios que pagan. Eh, la parte geográfica no la hemos visto, pero la verdad es que también podría ser muy interesante en realidad, porque sí hay muchas diferencias salariales, o sea, el aumento de la desigualdad no ha sido igual en todas las partes, todas las regiones de Alemania, entonces también estaría interesante tratar de usar esa variación, porque eso ahí también si tenemos como otra dimensión donde varíen las variables, digamos, de interés, podría ser interesante, sí, es un buen punto. Gracias. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Víctor. Sí, buenas. Hola, Hola, Matías. ¿qué Muchas tal? gracias por la presentación, muy interesante. Te, te quería preguntar, dado que los datos son de Alemania, ¿no consideraron en algún momento cómo podría jugar un rol el collective bargaining en esta, ahí, en Ujú, qué sucede con la desigualdad? ujú, Y es pensando, por ejemplo, que recientemente vi un paper de Sabine Dobelar, que trabaja también con datos de Alemania, y ella considera mucho esto del collective bargaining para los markups y markdowns. ujú. Eh, y como tener datos tan detallados, no sé si consideraste eso. O- Sí, pues bueno, no lo hemos pensado tanto, pero en general mucho de la evidencia que conozco, digamos, de estos temas de collective bargaining es que afecta los salarios, digamos, en la parte baja de la distribución. Entonces, como que pone un piso mínimo que se negocia, digamos, a nivel industrial muchas veces. Entonces pone como un salario mínimo y, digamos, cambios en qué tan fuerte ha sido la negociación ha afectado como la parte baja de la distribución. Pero lo que vemos es que muchísimo del aumento es más bien en la parte alta. O sea, no es tanto como que aumentó la desigualdad porque la parte de abajo de la distribución cayó, sino que es muchísimo que la parte de arriba ha subido mucho y muchas de esas negociaciones, digamos, a nivel sectorial de salarios, lo que ponen es un piso, pero no imponen nada para lo que pasa con los, digamos, los trabajos de salarios más altos. Entonces, sí, lo que pensamos es como porque vemos mucho de lo que está pasando está en la parte alta de la distribución, que digamos, esta parte de la negociación sobre el mínimo no importaría tanto, pero sí, digamos, sí es algo que podríamos como considerar más explícitamente quizás, porque sí podría tal vez mover toda la distribución o algo así. Eh, sí, ¿no? O tal vez jugando un rol en estos cambios de composición ujú, dentro de la misma empresa, cómo ujú, proteja a esos, ujú, a, a- al- ujú, a los más desfavorecidos que este Skill Based Technological Change ujú, los suele afectar, ¿verdad? O sustituir. ujú. Sí, es buen punto. Sí, sí, tienen como, sí, mucho poder de negociación y no pueden despedir a esos trabajadores, Ah, entonces van a quedar unas empresas y tal vez eso es parte de lo que explica, digamos, la mayor heterogeneidad en esa mezcla de empleo. Sí, sí, es un buen sí. punto, podríamos pensarlo más. Gracias. Y súper rápido que aprovecho que Ana Salomón te mandó saludos. Ah, Para que gracias. fuese con ella. Ah, sí. Eh, Buenísimo. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Víctor. Creo que no hay ninguna
pregunta adicional. Muchísimas gracias, Guido. Excelente presentación, súper interesante. Gracias. Ojalá se pueda hacer esto aquí, ¿verdad? Claro, sí, si alguien está interesado en estos temas y si tienen datos de acá y quieren colaborar, por favor, nada más me dicen, yo feliz. Ahí podemos hablar con gente del banco para que pueda aportar. Buenísimo. Claro. Sí, muchas gracias por invitarme a presentar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.